con riesgos de inundaciones y deslizamiento de taludes. La que sigue, por favor. Bueno, la solución yo la veo desde dos puntos, dos vertientes. Primero, lo participativo. Y esto retoma el tema del urbanismo social, acuñado en Medellín como el urbanismo cívico-pedagógico, luego el urbanismo pedagógico y ahora simplemente urbanismo social, en el cual se ponen en la mesa las soluciones de forma participativa, las aspiraciones de lo que la gente quisiera. Pero a veces confundimos lo participativo, los técnicos, los arquitectos, los urbanistas, los ingenieros, desde la trinchera que le entremos a la solución del problema. Estamos esperando que los ciudadanos nos digan técnicamente cómo resolver los problemas. Yo pienso que ahí es donde hay un conflicto. Se requiere la participación, el urbanismo social, cómo abordar. Yo le llamo reordenamiento urbano, específicamente a la intervención de política pública desde el gobierno, llegar al territorio con los problemas que acabamos de comentar para elevar la calidad de vida, y básicamente son procesos de gestión. Es decir, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de procesos de coordinación. ¿Cómo rompemos la especulación? Pues con transparencia, con las obras que se requieren, con los problemas que hay, reconociendo la gente que tiene mucho suelo, es decir, rompiendo a los líderes, haciéndolos a un lado, tratando con la gente. Ese sería el primer punto de cómo entrar a los asentamientos irregulares. Pero el punto más importante, creo yo, pasamos, por favor. Bueno, esta lámina es cómo hay que poner en la mesa 3 principios de ordenamiento territorial, que los retomo de la Ley de Ordenamiento Territorial de Colombia. Es decir, si no pensamos en la prevalencia del interés general sobre el particular, el valor ambiental y social del suelo, y no tiene que ver con los derechos de propiedad, y el reparto de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano. Esos principios tienen que estar puestos en cualquier proceso de intervención territorial. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Bueno, abordo un polígono de intervención piloto que estamos trabajando en la ciudad de Morelia. Es un polígono de aproximadamente 1000 hectáreas. Los rojos son zonas de AGEPs de marginación. Lo azul son zonas de inundación, susceptibilidad alta, media. Por aquí pasa un gasoducto, que se están asentando viviendas ahí, y es una de las opciones que hay para por aquí penetrar la movilidad, no por las zonas más cerca. Es decir, prevalece la pobreza, los riesgos, no hay movilidad. ¿Cómo abordar ese territorio en donde aproximadamente hoy hay 18,000 viviendas, pero hay 65,000 lotes vacantes? Ahí se puede ver que hay lotes vacantes a nivel manzana, a nivel parcela, a nivel predios mayores, son mayormente suelo social. Entonces, ¿cómo llegar aquí? Es decir, ¿cómo a esta gente no lo vamos a quitar? ¿Sí? La propuesta técnica, la siguiente lámina, es desde la planeación hidráulica. ¿Sí? ¿Cómo dotar de agua no a una sola colonia? Esta zona está más alta que la de acá abajo. Se están haciendo aquí esquemas de pozo-tanque por colonia. Aquí hay aproximadamente unas 80 colonias ya actuales, más todo el suelo vacante. Si se hace el pozo-tanque tradicional, la probabilidad de éxito para encontrar agua es muy baja. La solución que se propone es una planeación hidráulica de gran visión, de la ciudad entera, en donde si se perfora la batería de pozos acá, en esta zona, una estación central de bombeo, por la línea verde, se conduce el agua a un primer tanque. De este tanque se hace otro bombeo más arriba y otro, ¿por qué? Porque las zonas de presión van aumentando. Esto es ingeniería, son zonas de cobertura, zonas de presión. Después del primer tanque, por las líneas amarillas, son las redes de distribución. Entonces, imagínense esto planeado con diámetros, con ingeniería y a saturación total del territorio. Entonces, esto lo hicimos para el organismo operador hace cerca de 8 años, pero no se ha empezado a hacer ningún proceso participativo de gestión para llevarlo a cabo. Por otra parte, los rojos son los colectores sanitarios dimensionados. Y podemos ver, para quitar el riesgo de inundación en la zona baja, podemos ver un canal interceptor aguas arriba, podemos ver una tubería pluvial y una rectificación de cauce.
Estas obras, si se reparten entre los 80,000 habitantes que podrían caber aquí, no costarían más de 5,000 pesos por habitante. Lo que se requiere es que con el proceso, una propuesta técnica, cómo llevar a la mesa de forma realista las obras que se requieren. La siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver cómo se pueden hacer las primeras etapas. Todo está sectorizado y tenemos cuántos habitantes hay en cada zona. Podemos ver cómo se podría hacer intervenciones graduales y la infraestructura por zona de forma gradual, en donde la participación va hacia cómo se podría generar un suelo. El suelo vacante podría ser reserva territorial si se le monta la infraestructura, y la infraestructura se podría financiar entre el suelo vacante. Es decir, el suelo vacante, sea de quien sea, se le puede asignar una carga, repartir con el principio de reparto de cargas y de derechos del desarrollo urbano, y se dice 5,000 pesos. No se trata de comprar el suelo, de expropiarlo. Bueno, podría venir intervenciones subsecuentes de subsidios, de reserva territorial, y después viene la movilidad, el espacio público, los equipamientos, ¿sí? Pero lo primero es la concertación, reordenamiento urbano. Gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de cumplir con los tiempos. 20 segundos le quedaron. Bueno, vamos ahora con la segunda ponencia que Marisol y Francisco y Jerónimo van a presentar. Entonces, adelante. Gracias, vamos a tratar de cumplir con tiempos. El trabajo que vamos a presentar es un proyecto que se realizó en la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas con un grupo de alumnos, 9 estudiantes, que trabajamos justo en iniciar un estudio y evaluar las iniciativas de la producción social del hábitat y la vivienda. Lo que vamos a presentar acá justo son algunos resultados, enfatizando sobre todo en el balance de las aportaciones, en el balance también de los problemas y retos que enfrenta esta forma de producción de la vivienda a partir de cooperativas. Entonces, bueno, Jerónimo les va a dar parte de la introducción. Buenas tardes. Como antecedente, tal vez para quienes no conozcan, veo aquí muchas caras de conocidos, incluso gente que vive y participa en cooperativas. Magdalena de Uscovi, o aquí enfrente nuestra compañera que también está en uno de los proyectos involucrados en esta presentación. Pero quiero explicar brevemente de qué estamos hablando. Hay un artículo de Gustavo Romero que se llama precisamente Las cooperativas de vivienda ante los movimientos urbanos y la problemática habitacional, que es del año 86, donde se explica muy bien las diferentes modalidades que tenemos en América Latina, principalmente la diferencia que hay entre cooperativas que se forman para acceder al suelo urbano y después, una vez que logran su objeto social, que es la construcción de viviendas, la urbanización, se diluyen, y otras cooperativas, digamos, de más largo aliento, que son las cooperativas de usuarios, que realmente el único país donde han triunfado es en Uruguay. Por eso aquí ponemos una imagen de una jornada de ayuda mutua en Uruguay, que consiste precisamente en poner a trabajar a distintas cooperativas en la urbanización de una de las cooperativas de esta federación. Y la ayuda mutua está perfectamente regulada por una ley del 68 en aquel país. Estamos hablando de 21 horas de trabajo semanales como mínimo. Hay cooperativas que se avientan hasta 60, 70 horas y contratan mucho menos gente, por lo tanto ahorran mucho más. El caso uruguayo es importante porque está vinculado a las cooperativas que les vamos a presentar ahora en México. Y hablando de política de vivienda, pues es el país que más ha apostado por esa vía. Actualmente 41% del presupuesto del Ministerio de Vivienda de Uruguay se va a las cooperativas, no solo a las de propiedad colectiva, que en realidad son cooperativas de usuarios, pero también a las cooperativas de vivienda que se reúnen para ahorrar y para producir las viviendas, pero son cooperativas de propietarios. Entonces, en total se va 41% del presupuesto actualmente. En México tenemos desde el 37 la ley de
sociedades cooperativas que desconoce las cooperativas de vivienda, básicamente las menciona un párrafo, pero las desconoce. En el 94 tuvimos la oportunidad de generar una nueva ley y esta no contempla tampoco a las cooperativas de vivienda. Entonces, hemos operado realmente con muy poco los proyectos que existen y que se han impulsado en los 70s, ya como parte del movimiento independiente, son la cooperativa Palo Alto, que ahora les vamos a señalar, pero también Uscovi, Altepetlali, Secualioctli, que son las del predio El Molino, otra la de Calpulli del Valle, en el norte. Hubo una serie de cooperativas que se impulsaron en los años 80, pero tampoco tuvieron el éxito que podemos ver en Uruguay. Si volvemos una antes, esto es simplemente para tener una dimensión de lo que ha significado en Montevideo. Estamos hablando de 13,000 viviendas y a nivel nacional hicimos el cálculo de que 3% de la población uruguaya vive en cooperativas afiliadas a la FUCBAM, que es la Federación de Cooperativas de Usuarios. Entonces ya en México pues tenemos un desarrollo mucho menor y ahora les vamos a presentar los 4 casos con los que estuvimos trabajando los últimos 3 meses. Sí. La siguiente. Para entrar al tema no podíamos dejar pasar por alto una de las experiencias más exitosas de cooperativas de vivienda, que es justo la cooperativa Palo Alto, en Coajimalpa. Tiene más de 40 años de trayectoria y de experiencia y ha mostrado rasgos exitosos que se refieren a su gestión comunitaria de su espacio habitacional. Esto es Palo Alto, bueno, no se ve claro. La participación de la población organizada en cooperativa en todas las fases de la producción de las viviendas, planeación, diseño, construcción, obtención de recursos externos e internos, permitió la construcción de un conjunto muy amplio habitacional, el cual consideraba también reservas territoriales para el futuro crecimiento de la cooperativa, de la población, perdón. El otro elemento central, también muy exitoso, fue la vinculación de esta organización popular con organismos estatales de financiamiento y vivienda, con asociaciones civiles de apoyo a la vivienda popular y de instituciones de educación superior que en conjunto lograron hacer esta experiencia. Y lograron una propiedad del suelo y la vivienda que queda en manos de la cooperativa, que son los elementos más importantes a rescatar. La consolidación de este proyecto a través de tantos años va a evidenciar a través del paso del tiempo algunos problemas y algunas dificultades que la cooperativa ahora tiene que atender. Son 2 cuestiones centrales. Uno, que se refiere justo al problema de la propiedad del suelo y de la vivienda por parte de la cooperativa, que va a generar algunas discusiones fuertes al interior de los miembros de la cooperativa. Y el otro tema es la densificación de su propio espacio a través de 40 años. ¿Cuáles son las virtudes de la propiedad en la cooperativa? ¿No? Y tiene varias virtudes. Una es justo el reconocimiento de la propiedad social como eje central para mantener el suelo y la vivienda en los sectores populares. Esto de manera indiscutible. Por otro lado, la vivienda también como un derecho que se ejerce a partir de la gestión social para sectores sociales carentes de vivienda. Sin embargo, si estas 2 virtudes son importantes, estas se van matizando a través del tiempo por varios elementos internos a la cooperativa, pero también externos. Uno, por supuesto, por la presencia del crecimiento natural de la población y de los hogares. Otro, por la densificación de las viviendas. Hay viviendas en las cuales tenemos hasta 3 generaciones que habitan la misma vivienda, lo cual precariza la situación de la habitabilidad. Y la valorización del entorno. Se encuentra muy cerca del conjunto Interlomas, bueno, de este megaproyecto. Del pantalón del pantalón en Huixquilucan. Entonces, eso valoriza ya... Bosques de las Lomas, es Bosques la que está contenida, ¿no? Okay. Bosques de las Lomas, sí. Y estos edificios enormes, entonces, bueno, la valorización del suelo es muy importante ahí. Esto cambia, por supuesto, la perspectiva de los pobladores en los últimos 10 años, ¿no? Sobre esto, ¿no?
Los socios de la cooperativa empiezan a plantear esta inquietud de la imposibilidad de vender una vivienda valorizada por dos aspectos, por el trabajo mismo de los pobladores y por el desarrollo urbano del entorno. Pero también tienen, después de 3 generaciones que ya están ahí, tienen la incertidumbre de la transferencia de la propiedad de la vivienda hacia estas nuevas generaciones, ¿no? Y esto va a generar una discusión y una división en la cooperativa en 2 grupos, una discusión que todavía está presente, un grupo que va por la proescrituración individual y un grupo que va por mantener la cooperativa. En esto está ahora el tema de Palo Alto, sobre todo en el tema de no solo la escrituración individual, sino otra serie de problemas que también la cooperativa no consideró en su momento y que son justo los problemas de convivencia de un mayor número de habitantes en un solo espacio habitacional y en la vivienda. Cuestión que no solo se puede resolver con la ampliación de la vivienda, porque bueno, el diseño lo limita, la reserva territorial todavía no se puede ocupar porque esta discusión no está resuelta, sino también porque las prácticas de convivencia vecinal no fueron consideradas de principio en la parte del proyecto cooperativo. Justo este desgaste de las prácticas organizativas de la vivienda que no se orientaron a atender los problemas de habitabilidad que se presentan a lo largo del tiempo, pues es lo que va a permitir plantear un tema central en las organizaciones sociales, que es el tránsito de la construcción de prácticas sociales que se orienten, además de la gestión social de la vivienda, a la gestión del hábitat y que incorpora prácticas culturales, de solidaridad y ayuda mutua que se expresa en la convivencia. ¿Un minuto? ¿En serio? Les voy a dar un minuto más para que me termine. No, bueno. Tomen 2. Podemos hacerle otro. Sí. No podría hacer 5 minutos como Pedro, por favor, por favor. Gracias por abogar. Los consideramos a los 2, entonces bueno, vamos un poco más. Sí. Estos 2 problemas van a ser los ejes problemáticos que van a cruzar nuestros estudios de caso. Y esto se llama más rápido, si lo pueden. Aquí están acá. Son nuestros 3 estudios de caso de sociedades cooperativas actuales, ¿no? Gendaliza, en la Cuchilla Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, que ya tiene sus viviendas terminadas. Toyán, en la colonia Santa Isabel Tola, en Gustavo Amadero, que está con un proyecto ya para hacerse, tienen el proyecto arquitectónico, pero todavía no se hace la construcción. Tochán, en San Marcos, en la colonia Azcapotzalco, que está apenas en la elaboración del proyecto. ¿Qué es lo que tienen en común estos estudios, estos casos? El común es que se están relacionando justamente con un Instituto Nacional de Vivienda, el de Ciudad de México, desde una perspectiva y desde una orientación que considera la producción social del hábitat y de la vivienda. Desde ahí está. Con los problemas que esto genera. Una contradicción importante que tiene que ver con un proceso de organizaciones sociales que buscan impulsar la organización cooperativa de vivienda, pero que se encuentran y se confrontan con instituciones de la política habitacional que no van por ahí y que solo justo también van y se orientan a partir de la escrituración de la propiedad individual. Esto es un problema serio, ya que estamos ahorita trabajando con proyectos de cooperativa, no son estrictamente ya cooperativas. Hasta el momento en que ya tienen la vivienda, entonces ya se puede formalizar la cooperativa. Y en este sentido, hay un problema ahí, de nuevo, que tiene que ver con la discusión en torno hacia propiedad social, por parte de los miembros de la cooperativa, o propiedad individual. Y justo analizamos un poquito, está en la ponencia, las perspectivas culturales de los miembros de la cooperativa, de cómo ven la propiedad individual, cuál es lo que ellos están resaltando y cuáles son las limitantes de esto para los miembros de esta cooperativa, ¿no? Ese es un elemento. Y el otro elemento en común de los 3 con sus variantes, si lo vamos, el siguiente, la otra. Esta, es justo un trabajo muy fuerte
de educación cooperativa basada en la ayuda mutua, en la solidaridad, en prácticas vecinales en conjunto. Este es un espacio, ¿no? Ya terminé. Termine con un minuto ya, termine rápido. No, estoy terminando. Si no, vamos a... Le falta un minuto a Jerónimo para las conclusiones. Bueno, entonces, en un espacio en el cual se organizan talleres, grupos comunitarios, donde se realizan todas estas labores de educación solidaria, ayuda mutua y convivencia vecinal adentro. Aquí están los dos retos más importantes. Y nada más, Jerónimo, pido un minuto para que concluya. Bueno, contextualizar un poco, no se está inventando el hilo negro, las cooperativas ya quedaron plasmadas en la nueva agenda urbana. Como pueden ver, el artículo 107 las señala, las formas de tenencia colectiva como una solución para atender el problema de la vivienda. En la Ciudad de México, la ley de 2017 también las menciona, incluso habla de la propiedad colectiva y la ayuda mutua como tales. Está retomando las categorías que se forjaron en el Uruguay. La Constitución de la Ciudad de México también las señala. Y bueno, esta es la nueva alcalde electa que firmó un acuerdo por el derecho de... Perdón, jefa de gobierno. Alcalde suena horrible. Que también en el acuerdo que acaban de firmar con estas organizaciones del Movimiento Urbano Popular que impulsan estas 3 experiencias nuevas, pues señala también que va a apoyar esto. Nosotros venimos aquí a plantear esta discusión de si estamos o no en el momento adecuado para apoyar una política ya más resuelta. Llevamos años, había subrayado algunos pasajes de Gustavo Romero quejándose hace 30 años de que ya era tiempo de impulsar estas modalidades de vivienda. Han pasado 30 años, no ha habido muchas experiencias que no han funcionado precisamente porque no han tenido el apoyo. Y pues en la discusión podremos aprovechar también la gente que está aquí, que conoce estos temas. Arián, que habita en una de estas cooperativas que vimos, compañero Carlos, que en Guadalajara, que también estudiaste de cerca de las cooperativas de... Bueno, pues ahora seguimos con Beatriz García Peralta, que también nos va a presentar una visión de una experiencia internacional de las políticas en Europa, pero que eso tiene que ver también con una relación con precisamente las políticas en México en términos de relación de su direccionalidad o apoyo en este sentido que mismo que planteaba ahorita Jerónimo. Bueno, yo voy a intentar hacer un salto mortal. Soy más caótica que nadie, pero a ver, vamos a ver. Porque tengo una ponencia, pero la tengo que adaptar a lo que he escuchado de las ponencias magistrales y a lo que estamos viendo aquí en la mesa. Estas primeras láminas son... Yo en realidad durante años estudié la política de vivienda en México, empíricamente conozco, creo que lo máximo que se pueda conocer. Me apoyo teóricamente en Cristian Topalov, en el estudio de los actores. Síganlas. Y mi cuestión fundamental es, bueno, nunca se puede resolver la cuestión habitacional, porque es un problema súper complejo. François Cher, uno de los teóricos franceses más respetables, es esta frase que yo la cambio y la recambio porque creo que es la más, la que define más bien la problemática, junto con la fotografía de lo que tenemos como patrimonio, que no es patrimonio. La siguiente, por favor. Yo siento que el momento crucial por el cual nos encontramos en el peor problema de desigualdad en América Latina es la propiedad privada. Y parte desde la Alianza para el Progreso. Creo, la siguiente, por favor. Creo que fue un camino equivocado que no supimos detener en el momento indicado. No sé si en este momento con las cooperativas
y cambiando el sistema de propiedad se puede hacer. Realmente los fondos de vivienda, que fue cuando se empezó a contar con la mayor cantidad de recursos económicos, fueron un botín desde el principio. Claro que más o menos al principio se hicieron mejores soluciones habitacionales, se hicieron proyectos interesantes, muchos nos beneficiamos. Yo creo que soy de las más beneficiadas con el sistema de propiedad privada. Sí, y me fui dando cuenta, o sea, cómo es posible en los 10 años del Infonavit, la ponencia que hice con Marta Steingart no se pudo leer como se debía de leer, porque era claro, con un 130% y luego Gustavo hizo el estudio, un 130% de inflación y un 4% de tasa de interés, era claro que el Infonavit se iba a quedar sin recursos. Y todas las investigaciones que hemos hecho en esta zona, que era maravillosa, al principio el proyecto en que acabó el lago, en el centro comercial, la gente cerró la puerta a la ciudad y sobre la gente cayó individualmente la responsabilidad de la vivienda y el retiro del Estado fue desde ese momento. Se hizo peor en los años 90, la siguiente, por favor. Ya no hay. Se hizo peor porque teóricamente se dejó en manos del mercado, pero realmente todo el apoyo fue a los sectores privados. La siguiente, por favor. O sea, esto es lo que bueno, es más o menos fue un camino poco a poco. Primero el que estuvo fue el sector constructor, luego los promotores, y luego ya las grandes empresas desarrolladoras con capitales internacionales, que si quebraron no fue por el negocio era el negocio más fácil del mundo. Bueno, en esta situación me topé con Berlín en los años 90 y no había casi investigación sobre vivienda social. Yo no sabía, ya se había retirado. A mí había mucha vivienda social, me decían que ya no había vivienda social, yo lo entendía. El Estado se había retirado de apoyar a los grupos que hacían vivienda social. Y mi preocupación era la privatización, porque el capital inmobiliario internacional se metió en serio a comprar todo lo vendible. Y de ahí llegué, bueno, no les voy a contar todo porque si no los 10 minutos se van súper rápido. Llegué a un grupo un grupo de investigación urbana y acción, cuyo centro, la primera reunión fue ver el desastre de la privatización en Londres, lo cual fue muy interesante. Pero una de las reuniones fue en una cooperativa que se iniciaba en 2001. Una cooperativa, yo sí tenía más o menos claro que la propiedad privada no era sinónimo de vivienda social. Es más, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo, la vivienda social es vivienda en alquiler social. Entonces, en esta cooperativa, con todo el lujo que se pueda uno imaginar en cuanto a diseño, a cuestiones ecológicas, llegaba gente, claro, me dicen en Suiza, llegaba gente con pocos recursos. Me salté una parte importante. Tanto Suiza, Berlín, Zúrich, Berlín y Viena, que son mis casos de estudio, hubo un momento en que la situación habitacional de los obreros fue pues similar, aunque la escala, claro, eran ciudades más pequeñas, similar en cierto sentido al que vive la gente que no tiene recursos para una vivienda digna, pero en otro sentido era más dramática por las condiciones habitacionales, por las condiciones de salud. Y hubo como movimientos en los tres países
que coincidieron con distintos momentos. En el caso de Berlín, fueron los médicos quienes empezaron a apoyar al movimiento obrero porque se dieron cuenta que no se podía detener el cólera, igual que la historia que conocemos de Inglaterra. En el caso suizo fue el movimiento obrero que exigió mejores condiciones, y en el caso de Viena, que es el más interesante y el más exitoso hasta el momento, a la caída del imperio fue el Partido Socialdemócrata, que destinó una parte de los impuestos y se puso un impuesto al lujo para dedicarlo a vivienda de interés social. La situación general en las tres ciudades, actualmente Zúrich tiene 25% de cooperativas, Berlín tiene 10% de cooperativas, pero el 80% de la vivienda es en alquiler. La vivienda social está regulada, pero por el último departamento de 46 metros cuadrados que se ofreció en el mercado el mes pasado, hubo 800 solicitantes. Hay gente viviendo en la calle, pero muchos son de la Comunidad Económica Europea, y hay un gran movimiento social por pedir que se haga más vivienda, porque se destinen recursos a la vivienda social. Y mi centro, y en ese momento en México se hizo uno de los mejores proyectos para vivienda cooperativa, el de Hannes Mayer, que es poco conocido. Lo estudian como un proyecto arquitectónico muy interesante. Hay una tesis doctoral, hay una investigación alrededor, pero lo más importante, lo que planteaba Hannes Mayer en ese momento, era que la importancia de una cooperativa era detener la especulación inmobiliaria, era desde luego una cooperativa en alquiler social, promover la educación dentro de la cooperativa y evitar el clientelismo, tanto por parte del Estado como por parte de los empleadores. Eso daría una libertad. Bueno, el caso, como no hay mucho tiempo, lo importante de la cooperativa en alquiler social es que, y ahí me faltó una cosa, lo importante de la cooperativa en alquiler social es que uno es miembro de la cooperativa. Digamos, tu dinero Infonavit lo tienes ahí. Y tú pagas un alquiler. El alquiler sube o baja de acuerdo a la situación material de la cooperativa. Si todos cooperan para que esté bien, el alquiler baja. Si no cooperan, el alquiler sube. No se puede especular con la cooperativa. Los alquileres, desde luego, dejan un remanente con el cual, se hace en las partes bajas, se rentan oficinas, se hace una cosa productiva que les dé dinero. En el caso de que conocí yo en 2001, pensaban que algo iba a ser como fondo perdido, todo dio dinero. Y al final han construido 3 cooperativas más en Zúrich, que el suelo es súper caro. O sea, son modelos se acaban en 2016 para uno de los modelos de cooperativas, uno de los premios Alba. Y ahí vive 20% de las personas consideradas bajo el nivel de pobreza, que son, bueno, en Suiza no es igual que aquí, pero vivir allá bajo el nivel de pobreza en cierto sentido es peor, porque los estándares son más altos. Pues la cooperativa permite que ahí viva 20%. Es mezcla social, es participación, pero lo que más me llamó la atención es que los problemas, bueno, ya lo sabía, pero la ventaja es que aquí en la mesa tenemos claro que los problemas que tienen las cooperativas tienen relación con la propiedad. Y bueno, la última, creo que hay otra. ¡Ay! Al final. Bueno, así. Es que no es un patrimonio. O
sea, hay una parte de la población para la cual la propiedad ya no es un patrimonio, es un lastre. Y no tienen otra manera de recuperar su supuesto ahorro que intentando conseguir un crédito Infonavit. Inclusive ya lo han extendido a otro. Hay gente que si trabajadores domésticos, que si el jefe los apoya, pueden tener una casita en Huehuetoca y tener pesadillas de que si se les va a caer. Bueno, perdón, fue medio desordenado, espero que haya quedado claro la ventaja o la imposibilidad, no sé, de tratar de revertir la política. Gracias. Bueno, como ven ustedes, aquí tenemos una diferencia de aproximaciones a este tema, que bueno, creo que a ustedes les han surgido muchas preguntas, muchas situaciones que estarían ahí presentes. Yo creo que es parte de la discusión. Aquí la temática era políticas de vivienda, claro que fuera, digamos, un poco lo abordó Beatriz, los otros casos no está muy puesta más que como referencia a la experiencia del Uruguay, y en el caso mexicano, bueno, que ha tenido diferentes situaciones. Lo que quiero aclarar nomás para una cuestión que hizo, que hicieron ahorita mencionaron los compañeros, Jerónimo, de que hasta el 94 hay cuestión cooperativa. No es así. En el año durante nos tocó estar en el gobierno, básicamente Enrique Ortiz y a mí y otros compañeros, propusimos leyes, 3 leyes de vivienda que no se hicieron en ese gobierno, pero se promovieron exactamente en el siguiente gobierno, ya de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, la primera ley de vivienda que surgió y que tiene ya una especificación de las cooperativas de vivienda. Y se pudieron hacer. Tal es así que FONAPO va a financiar 150,000 créditos entre 82 y 92 a grupos organizados en asociaciones civiles y en cooperativas. Muy pocas cooperativas, porque también hay que decir que las cooperativas, que ha sido el tema, en el año 86 se quita el banco, ¿cómo se llama el fondo? Un banco que había de cooperativismo, se disolvió mucho y se acabaron los apoyos y se le pusieron todas las piedras a las cooperativas, ¿no? Entonces, bueno, eso nomás lo decía yo como aclaración. Entonces, vamos a a empezar ahora con la participación del público. Vamos a empezar con algunas preguntas. Tendríamos aquí para 20 minutos, entonces de alguna forma, más o menos, entonces, pues vamos a empezar. Les pediría 2 minutos. La idea es un poco que está la relación hacia las preguntas, pero también un poco si hay alguna otra cosa que no sea, que se quiera decir al respecto, que también que tenga relación con esto, bueno, estaríamos en ese punto de la discusión. Entonces, ¿quién quiere preguntar? 1, 2. Carlos. Mi nombre es Rafael Silva, vengo de Matamoros, Tamaulipas, de Biplán, que es una institución de gobierno municipal. Primero comentarles que allá no tenemos la experiencia de cooperativas, me parece Lo otro, pensando en lo que comentaba Francisco, su trabajo, allá tenemos un problema muy similar, es decir, asentamientos irregulares, problemas de infraestructura, bajos ingresos. Quisiera añadir ahí el comentario en el sentido de que el tiempo se nos queda afuera. Me refiero al tiempo porque, aunque se introduzca toda la infraestructura, servicios, equipamientos, al final alguien lo tiene que mantener. Y a quien le corresponde mantenerlo, normalmente es al municipio. Entonces, puede haber una gran inversión, puede ser de dinero de afuera, incluso a fondo perdido, pero al final el municipio tiene que ir solventando todos los gastos. Y ocurre que algunas redes, particularmente estoy pensando en agua y drenaje, particulares como problemas de subsuelo, muy rápido tienen que ser repuestas. Ya no hay fondos. El municipio es una carga para el erario. Carlos, el compañero del ITESO. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, soy Carlos Estrada, vengo del ITESO y también participo en Ocupa tu Ciudad, es una ONG miembro de OEGIC. Mi pregunta o reflexión es la siguiente, sobre todo para los que hablaron de las cooperativas. En el caso de Guadalajara, que yo estudié, también la cooperativa Colisitio, que fue más o menos contemporánea de Palo Alto,
pues tuvo el problema al final, que es lo que ahorita mencionaba la doctora Cruz, o sea que los dueños iniciales pues ya se enfrentan a que ellos ya no son los que deciden, porque ya son abuelos y sus hijos ya quieren tener ese patrimonio, ¿no? Y de hecho acá también pues se disolvió la cooperativa, se formó una centro, un grupo político que quería quedarse con todo, en fin, hubo conflictos que ya deben ser ya por todos conocidos. La pregunta va en dos direcciones. Una, ¿cómo prever eso, sin ser tan románticos al momento de iniciar los proyectos cooperativos? Y la segunda es, ¿no habrá alguna manera de hacer un hibridaje entre los modelos económicos capitalistas que están en boga, en una suerte de alianza, yo le digo, público, privado, popular, ¿no? De tal forma que los tres actores pudieran participar en un fideicomiso, o como se le llame, pero que pudieran garantizar que fuera económicamente viable para los que buscan solamente ganancias, pero socialmente también viable para los que buscan el beneficio del uso, no del valor de intercambio. Bueno, esa sería como... Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que sí me gustaría aclarar. La gran discusión aquí no es tanto las cooperativas como su particularidad, sino la discusión entre propiedad social y propiedad privada, que es el punto, porque son la dimensión de las políticas que están ahí. Evidentemente, las broncas específicas de estas situaciones están ahí, pero eso es en políticas, o sea, como grandes políticas públicas. Bueno, aquí se menciona más la articulación a todo lo demás. Pedro Pires. Comentario con lo que evidentemente es de sentido común, porque no es la propiedad, no es decir, si es justamente un producto tan caro, vamos a obligar a los pobres que tengan mucho dinero para... No, el sentido común que tiene que ser el alquiler. Ahora, el tema es que, digamos, ¿por qué no hay alquiler aquí? Porque creo que hay algunas condiciones estructurales que no se dan, digamos, ¿no? O sea, para que haya alquiler la gente tiene que tener ingresos, tiene que tener trabajo, etc. Se dieron fácilmente en un país con un estado de bienestar en donde si no tienes empleo, tienes subsidio, pagas, ¿no? Entonces yo creo que el tema es claro en términos de políticas de vivienda, pero que necesita una base, digamos, macroeconómica, eso que nos preguntemos, y que eso explica por qué, además de, digamos, la promoción de la propiedad, ¿no es cierto? Pero explica que sean muy pocos los proyectos de autoconstrucción hechos en renta. Algunos hay en Buenos Aires, el caso de MOI, el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, que ha hecho algunos edificios para renta, pero son situaciones especiales. En términos macro, es muy difícil porque cómo sostenemos económicamente eso. Bueno, eso ya te va a tocar. Sí. Sí, quiero aclarar una situación. En México, tal como lo dijo Beatriz, en los años 60 y en América Latina se modificó todo por la política de Alianza para el Progreso, que estableció un eslogan que se llamaba más propietarios, menos proletarios. Y ahí fue toda la discusión por la cuestión de la Revolución Cubana. Pero además en México se mantuvo hasta los años 90 la propiedad de alquiler, pero le causó al gobierno un gran desfalco, porque los 200 pesos que se pagaban, 200 en 1950, eran 20 centavos en 1900, entonces hubo una descapitalización y entonces se mantuvo solamente eso y casi por eso dijeron no, porque para el gobierno es muy difícil en nuestros países aumentar los alquileres en variaciones y fluctuaciones, porque aquí hay, digamos, nuestros gobiernos, yo siempre he dicho, son el gobierno de las clases dominantes, clase media hacia arriba, que quiere un país y la mayoría que quiere otro país. Entonces, por eso las cosas no funcionan de alguna manera. Entonces, yo creo que sí hay que ubicarlo en ese tipo. Malena. A ver, yo creo que para que puedan tener éxito las cooperativas, poder inclusive de manera fuerte el tema de la actividad social, tener una visión mucho más amplia de las cooperativas, algunas perspectivas sobre la sociedad. Aquí en México creo que tenemos que desligar el tema de propiedad social y el tema de cooperativas. No porque sean malos, sino darlo como opción. Una cooperativa de vivienda existe nada más por el simple hecho de que se junten 5 personas que deseen hacerlo. Y legalmente ya tiene todas las funciones para constituirse y para operar. Una cooperativa de vivienda puede o no tener propiedad de terreno colectiva. Una cooperativa de vivienda, como ya las hay en nuestro país, como
caso muy claro de la cooperativa Secualioti, se puede dedicar a administrar ese condominio. Y es una cooperativa, y están los socios. Una cooperativa es una asociación de personas, no es una asociación de cosas. Que tiene o puede tener o no propiedad de la tierra, pero finalmente es la voluntad de las personas que determinan formar un colectivo para resolver algo que tiene que ver con su vivienda de manera, valga la redundancia, colectiva. Si empezamos a explorar por ahí, si empezamos a trabajar por ahí, porque ya hay experiencias en nuestro país, creo que podemos tener más éxito. La cooperativa ahora sí es una opción. Terminamos con dos. Una pregunta muy rápida. Una pregunta muy rápida. Para la mesa. En la discusión sobre políticas públicas hay siempre una interrogación, que es la inercia y la inflexión. Y sobre todo en la producción de viviendas. Hay una inercia y un stock que da un orden de grandeza y hay una perspectiva de inflexión. Y eso define escalas. Por tanto, y la escala en política pública es clave. Es la magnitud de quien toca a esa política pública. Entonces, la pregunta es, en el cambio en relación a propiedad privada, propiedad social, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando en relación a stock, que si vamos a hablar en relación a stock, o estamos hablando en relación a inflexión. Si estamos hablando en relación a inflexión, ¿cuál es el orden de grandeza de ese cambio? ¿Tú querías? Bueno, no, entonces la compañera. Hola, pues yo soy Ariane Rensendi, estudiante de doctorado en urbanismo. No es tuyo, no es tuyo. Y la misma investigación del doctorado me llevó a adherirme a una cooperativa de estudio, que era mi casa de estudio. Bueno, lo que yo he dado cuenta en compañía de los compañeros de la cooperativa y el trabajo que estamos haciendo en conjunto con las demás cooperativas, e inclusive ya a nivel centroamericano, con Víctor Academy Centroamericano, con COSEAVI, es que la discusión inicial no puede ser tanto la propiedad privada o colectiva, ¿no? Sino que el reto de la cooperativa más bien está en la organización y en las estrategias de educación cooperativa. ¿Qué es lo que en Palo Alto, bueno, ellos mismos reconocen, los compañeros de Palo Alto, que hay un momento en el cual el paso de las generaciones, esta educación cooperativa ya no fue transgeneracional. Entonces es lo que lleva a que se especule con la propiedad, ¿no? Que la esencia del cooperativismo ya no está en las generaciones actuales. Entonces creo que también uno de los retos principales desde la academia es plantearnos nosotros como no asistencia técnica, ¿no? Sino como también gente que quiere promover este tipo de modelos diferentes de vivienda social, desarrollar estrategias y metodologías para que se pueda implementar en las cooperativas la educación cooperativa, ¿no? Y los valores cooperativistas. Bueno, también una de las ventajas de la cooperativa es que fomenta la cohesión social, porque muchas veces vivimos en la ciudad caótica sin conocer a nuestros vecinos, ¿no? Y en Palo Alto las 1.500 personas que habitan ahí tienen la ventaja de conocerse y de tener seguridad al interior, cosa que en la ciudad es una gran problemática, ¿no? Entonces es una ventaja como de este modelo de vivienda social. Bueno, entraríamos entonces, ahora yo quisiera nomás hacer también unos comentarios en este sentido. Primero una aclaración que me faltó, que me parece muy importante. Siempre he dicho
que uno de los grandes problemas de las políticas de vivienda, muchas cosas, es la desaparición de lo arquitectónico y lo urbano. Yo como arquitecto, como ese tipo de cosas, pareciera ser los sociales y todo eso, lo ven como el fondo, igual que los arquitectos ven lo social como el fondo, ahí está, como que opera automáticamente. Y no, está intrínsecamente ligado. Y voy a aclarar un caso de la cooperativa Palo Alto que nos tocó ese tío. Bueno, en la cooperativa Palo Alto fue muy importante la propuesta urbano-arquitectónica. Es decir, hicimos toda una propuesta empezábamos con diseño participativo, pero no tanto, en el sentido, y se diseñó con la gente. Es una casa que también puede crecer, porque tenía capacidades de crecer. También es así, que tenía 90 y tantos metros, tienen 140 metros ahora muchas de las casas, más este fenómeno general de multiplicación de familias, pero además se generó áreas de reserva que sí se ocuparon. No sé qué información de ustedes, porque ahí diseñamos por primera vez en México departamentos progresivos. Y están construidos ahí. Ya en el año 76 habíamos construido en el centro, en la cooperativa Guerrero, la primera versión del desarrollo progresivo, o sea, en zonas centrales, que es la idea que le dieron el premio al chileno nosotros hicimos hace 40 años, ¿no? Es decir, y también lo hizo. Entonces, ese tipo de cosas está hecho desde antemano. Entonces, la concepción de los arquitectos. Y la otra cosa, tenemos un caso que es la Canal Nacional, que no es Cooperativa de Asociación Civil, 96, que hacemos una vivienda unifamiliar agrupada, de alta densidad, que inicialmente empieza con 150 viviendas por hectárea, son 750 habitantes, 600 habitantes por hectárea. Actualmente ya subió, ganamos un premio latinoamericano de vivienda progresiva, que ahora llamamos que es una vivienda evolutiva, no es progresiva, las viviendas son evolutivas, es decir, no sabemos para dónde van. Entonces me lo puse más para terminar, de alguna manera, actualmente tiene una densidad de más de 1000 habitantes por hectárea, que es la densidad del Nono Arco de Atelorno. Es decir, se puede hacer vivienda unifamiliar con alta densidad. ¿Por qué se hicieron los grandes conjuntos? Por la ideología arquitectónica del movimiento moderno. Ahora, entonces, así, vamos a empezar. Compañero. No, al revés. Que conteste las preguntas o que participe. Sí. Bueno, indudablemente nuestro tema en un primer momento es más de gestión de suelo. Y gestión de suelo, comentan aquí el enfoque arquitectónico y el social, pero yo les comentaba el enfoque de la ingeniería, que se deja por un lado. Y la base de lo que estamos presentando es precisamente cómo hacer ordenamiento territorial en función del agua, es decir, cómo el polígono de intervención, hacerlo en función de las zonas de presión, de la cuenca de escurrimiento, porque es la forma como vamos a poder abastecer y a subir de escala de una colonia a muchas colonias, a una mezcla de suelo vacante, suelo ocupado, asentamientos irregulares. Esa sería el primer comentario. El siguiente es que para que esto se lleve a cabo, obviamente, tienen que venir instrumentos posteriores de asociacionismo, en donde uno de ellos es las cooperativas, fideicomisos, una misma junta local de agua y saneamiento tiene que crearse. Ya empezamos a hacer un primer sondeo, ya por ejemplo tenemos cartas de intención de los comisariados de los núcleos agrarios, pero empiezan a decir, cuando se empieza a tocar el tema del agua, quieren el control del agua, ¿sí? Entonces se empieza a politizar, más allá de la inversión, empiezan ya a decir, quiero el control del agua, no nada más el del suelo, ¿sí? Entonces el tema es cómo crear el mercado secundario, montándole la infraestructura y la carga correspondiente a la infraestructura, sea de quien sea el suelo, pero para que esto tenga viabilidad, después de definir lo técnico, el elemento técnico, financiero de cuánto cuestan las infraestructuras, porque además se tiene ya el impacto ambiental de todas las obras de infraestructura sancionado por Semarnat, es cómo se vigilan las aportaciones y los grupos de las asambleas, comités, llámese como se llame el modelo de asociacionismo, sobre todo es un reto la permanencia en el tiempo, ¿sí? Porque este no es un proyecto de corto plazo. Entonces, pues es un reto, pero creo yo que la no actuación en estos territorios como política actual del gobierno, pues
no hay salida, como dicen ahí en una presentación, no hay salida para el modelo de vivienda en México. Es gestión de suelo. La gestión de suelo que hacen los desarrolladores, la conocemos muy bien. La gestión del modelo de la autoconstrucción, de los asentamientos irregulares, de venta del suelo, ocupación, invasión, sin vínculo a los servicios. Bueno, se requiere un modelo de gestión de suelo intermedio, en donde el gobierno llegue, por caso de utilidad pública, y ponga todos estos elementos que estamos comentando. Ojalá este nuevo gobierno lo ponga en la mesa, ojalá por ahí vayan en los planteamientos, porque las ciudades mexicanas están ya en el caos, ya no están al borde. Ya viene crisis de movilidad, de agua, de saneamiento, de riesgos naturales. Ya no pueden esperar. Ahí le dejo. Ustedes, los compañeros, ustedes. 6 minutos más o menos. Bueno, de esa generación de cooperativas de los 70, 80, creo que todas están más o menos en la misma descomposición, con algunos elementos luminosos que persisten, algunos jóvenes que han querido retomar las cosas, pero sí está claro que se ha perdido mucho al punto de que algunas están ya perdiendo su figura legal. Algo se hizo mal, no se federaron, se partió de la idea uruguaya de la propiedad social y cooperativas de usuarios, pero por lo visto no estaba tan claro. También la población era distinta, era mucha población que no se conocía forzosamente antes. Bueno, habría que entrar allá a detalle, no me quiero clavar, pero en el caso uruguayo construían el mismo gremio que salía del sindicato, se iba a construir su cooperativa de textileros, ya se conocían, ya tenían sus prácticas, sus tejes y manejes. Y aquí, por lo visto, pues no funcionó tan bien esa primera generación. El hecho es que hoy hay una nueva generación que quiere intentarlo, también con una ideología política de algún modo anticapitalista, y no hay cauces para entrarle. El INVI, los 3 casos que vimos, el INVI, tenemos nuestra ley de vivienda en la Ciudad de México, la Carta por el Derecho a la Ciudad, la Ley Federal de 2006 que también reconoce a las cooperativas, aunque les da 3 capítulos. Estábamos viendo con nuestro grupo de estudiantes, la Ley Uruguaya de Vivienda son 180 artículos, de los cuales 54 son a las cooperativas de vivienda, que las regulan, les dan. Aquí no tenemos muy poco, y es tiempo de profundizar, y bueno, en esta profundización va a haber que revisar varias cosas. Para empezar, a ver si sobrevive el INVI al cambio de gobierno, y si lo hace, ver si se sigue atendiendo a la población más necesitada, porque también lo que encontramos es que estas cooperativas que se están formando, bueno, por un lado el INVI ni las reconoce, porque no reconoce la propiedad social, quiere que haya titulares de las viviendas, y por otro lado, aquí hay muchos elementos muy interesantes, que tenemos una nueva generación de cooperativistas, con viejos participantes del movimiento urbano popular, pero también jóvenes que son universitarios, que antes estaban más desde el lado del apoyo técnico y ahora están involucrados, y no son pocos, estamos hablando tal vez de 10% de la población de estas cooperativas que pueden aportar muchísimo y darle un nuevo respiro a las cooperativas. Entonces yo veo que hay esperanza. Efectivamente, las clases medias podríamos decir, me armo mi cooperativa con mis cuates, no necesito a nadie, pero ¿por qué no también pelear porque en el Infonavit o en el Fobiste se abran ese tipo de líneas de crédito? En fin, hay muchas cosas que repensar, y el movimiento va a seguir. La cuestión es cómo se le acompaña o se le deja. Los políticos ya prometieron que van a acompañar este movimiento, hay que ver si lo van a hacer en serio. ¿Cómo? ¿Qué es lo que...? Yo brevemente nada más quiero tocar 2 puntos. Uno, que es justo lo que comentaba la compañera, desligar la propiedad, el tema de la discusión de la propiedad con la organización cooperativa. Y yo nada más para recordar que tenemos antecedentes en México de cooperativas de vivienda que iniciaron como cooperativas de trabajadores, que justo pertenecían a un sindicato,
se organizaron y hicieron su lugar habitacional donde el problema de la propiedad no fue discusión, porque justo estaba orientado todo a la conducción de un derecho laboral que era la vivienda y que se relacionaba directamente con la empresa con la que trabajaban, ¿no? Entonces ahí el problema no era la propiedad, ¿no? Era en sí la vivienda. Solo para recordar esto que es importante, y que justo de ahí se deriva una cosa que tiene que ver con la naturaleza de la cooperativa, que son las relaciones internas de los socios. Y en estas relaciones internas es donde justo tenemos, ahí es donde quiero plantear, esta discusión entre propiedad privada versus propiedad social. Pensando desde, ya tenemos algún ratito con esta discusión, de que la propiedad a fin de cuentas es una relación social, es una relación sobre en este caso sobre el suelo. Y en esa relación hay una serie de elementos, digámoslo así, culturales, de una parte de los cooperativistas, que justo tienen esta idea muy arraigada de que, bueno, el anhelo es tener una vivienda en propiedad privada de las cuales puedan disponer, disfrutar, usar y sobre todo transmitir esta idea de patrimonio. Entonces, estos elementos que son importantes, hay que sí quizás trabajarlos de una manera más relacional en torno a la educación cooperativa, ¿no? Porque si estamos pensando que la propiedad social es una relación, ¿no? Entonces la parte de la cultura, de la educación cooperativa y de las relaciones vecinales y de las relaciones del uso y disfrute de la vivienda y de la disposición del conjunto en general del que se construye, pues tiene que ser también una parte que se exprese en estos cambios, ¿no? Que podría también. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la cooperativa, yo sí también creo que es una buena forma, ¿no? Una buena posibilidad para impulsar una política de vivienda más inclusiva, por supuesto. Y que había que todavía que profundizar mucho en cómo se formaliza esto después de eso que comentaba Jerónimo, de una ausencia, de una presencia legal mínima de las formas de cooperativa, que es a lo que se enfrentan ahora, ¿no? Bueno, están trabajando con este asunto de la propiedad, pero la formalización en sí misma de la cooperativa de vivienda en términos legales y jurídicos, pues tiene sus problemas. Es Marisol. Beatriz. Bueno, el tema de que la población en México no tiene suficiente como para pagar un alquiler, los capitales que se hicieron a partir del Infonavit hubieran permitido hacer no sé cuántas cooperativas y la gente viviría muy bien y pagaría un alquiler de acuerdo a su ingreso y no tendríamos los precios del suelo que tenemos, porque yo creo que el éxito de Zúrich, de Viena y en parte de Berlín que lo está perdiendo, es que hay un mercado, pero hay una regulación en ese mercado que le llaman el espejo, que tiene que ver con toda esta vivienda social que no permite que sea más caro. Un ejemplo rápido, en Zumpango se compró el metro cuadrado a 15 pesos. En la vivienda se calculó a 1,500. No me vas a decir que eso no hace inaccesible. Eso no tiene nada que ver con lo que yo te decía. Aquí la población que va a arrendar no tiene trabajo, tiene ganas pobres. ¿Sabes? Puede haber una oferta de vivienda barata, pero no va a haber... No, pero el chiste es que, por ejemplo, en las cooperativas se plantea otro modelo. No va a ser de la noche a la mañana. Los obreros en Berlín, o sea, un ejemplo tengo ahí, te paso el link, ganaban 50 marcos y pagaban 27 por un cuarto en condiciones peores, yo creo, por las enfermedades. Y de ahí, a partir de las cooperativas, con apoyo de todo lo que se pudo, se mejoraron las condiciones. Y si no empiezas, o sea, yo sí sigo viendo el problema de las cooperativas, o sea, la gente, no sé, por eso digo que a lo mejor es callejón sin salida, pero el problema ha sido que en el momento en que tú ves, como tienes una propiedad privada, que puedes especular, bueno, una parte importante es que no se puede especular
En la parte suiza francesa sí hay cooperativas en propiedad, pero no puedes especular y que tienes la garantía, pero la garantía de que no te van a sacar y que tienes la oferta de moverte. El problema es que aquí, en una cooperativa ya te quedaste ahí y luego empiezan, porque hay una idealización, pero por ahí lo dijeron, los hijos a veces les pelean a los padres la propiedad, no solo en las cooperativas, en las zonas se hizo una investigación en 20 ciudades a 20 años de la regularización, que hay hacinamiento y la persona que generalmente fue la mujer, que fue la que peleó por tener una propiedad, un patrimonio para la familia, es la que está en peores condiciones, porque o le pelean la propiedad, y en los mejores de los casos se tiene que encargar de seguir cuidando al resto de la familia, y los problemas de la infraestructura, la gente se queda ahí. El problema también, en el caso de hacer infraestructura y arreglar una zona urbana, el chiste es también controlar quién se va a llevar el beneficio. ¿Quién va a controlar el suelo? Entonces, o se empieza a hacer un contrapeso, que yo no tengo la solución, pero es claro que solo cuando se ha hecho contrapeso, más o menos se puede acceder, nunca se resuelve. En Berlín están en ese proceso, porque es impresionante el capital internacional que quiere comprar todo, que quiere subir los alquileres. Sin embargo, sí se han mantenido a pesar. Bueno, claro, si llegan 800 y te ofrecen no sé qué, pues el que ofrece no va a protestar, pero hay zonas en las que no te suben el alquiler y están tratando de controlar, es casi imposible. Pero mientras no hacemos algo, pues la situación, es que de veras, ¿cuánta gente vive mal que está aportando al Infonavit? Ya. Bueno, sí, claro, pues, sí, claro. La propiedad cooperativa es propiedad privada. Sí, claro. Una forma de propiedad. ¿Sí? Propiedad privada. Claro, sí. Claro. Pero, claro, no, porque no es propiedad. O sea, la propiedad, la cooperativa es un sujeto jurídico propietario de esa tierra. ¿Verdad? Es decir, impide que otros sean de propiedad privada. ¿No? A partir de ahí podemos seguir todo lo demás. Claro. Yo lo que pasa, ahora me toca a mí, tratar de ordenamiento de este asunto de la política pública, ¿no? De las políticas públicas, ¿qué nos pasa con las políticas públicas de la vivienda? Bueno, la primera de ellas, para verse fundamentales, que es conocer el fenómeno de las diferentes maneras de producir vivienda en la sociedad. Y tenemos, por ejemplo, nosotros en este momento, en datos cuantitativos, 6 a 7 millones de gente viviendo en conjuntos habitacionales de la política pública hecha con procesos de diseño, no de planeación. Nunca se han planeado, claro, se han diseñado y se han construido, ¿no? Donde cayeron, ¿no? Que ese tipo de cosas. Bueno, entonces, eso porque hay una mala aclaración de eso. Hubo algunos intentos al principio. Pero hay 20 millones aproximadamente de viviendas en autoproducción, no en autoconstrucción. En las ciudades mexicanas se autoconstruye muy poco. Por primera aclaración, porque hay un gran error. La gente siempre dice, yo autoconstruyo con mi albañil. Esa es la primera cuestión, ¿no? Bueno. Y después hay otras 15 millones de viviendas que dan diferentes situaciones, desde toda la vivienda por encargo, que es la clase media de alguna manera, y la vivienda de los ricos, ¿no? Que también es de autoproducción, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, esas viviendas tienen diferentes maneras de producir, entonces esas engloban toda la cuestión, ¿no? Bueno, pero entonces tenemos que conocer, porque en primer lugar hay el gran error, por lo menos en México, de creer que en el poblamiento popular viven los más pobres. No, viven los más ricos de los pobres. Son los que compraron terreno, porque son los que tenían dinero para comprar terreno. Aquí se vendió el 97% de los terrenos. Hay una inversión de 3% que no es muy importante. Pero además también hay muy mezclado. Entonces, se vendió el terreno. Esos construyeron su casa desde situaciones muy precarias hasta ahora en ese tipo de cosas. Los barrios, después al reto lo comentaba yo, en los años 70, se convierten no en barrios de pobres. Inmediatamente tienen que tener una composición diferenciada, social y económica. Ustedes van a Zahualcóyotl, que tiene 1,5 millones, tiene exactamente la misma diferenciación social que México. Si lo vean ustedes estadísticamente. Entonces, no es cierto toda esa apreciación. La mayor parte han tenido una evolución positiva. La mayor parte, no todas.
Y también han tenido fenómenos extraños como sustitución, es decir, las clases de mayor recursos van y le compran a los que hicieron un poblamiento muy complicado y después lo venden, y también es una manera de vivir, vender tu poblamiento que te jodiste, 4 o 5 años luchaste y después lo vendes. Es una manera de hacerlo. Los ricos también lo hacen. Entonces, primero entendamos el fenómeno, no inventemos cosas que no son. Primera cuestión, las políticas públicas en México nunca han atendido más que marginalmente al 40% más pobre. El 2 o 3%, excepcionalmente al 40%. ¿Por qué? Porque no se puede. Es un gran problema. No se puede. O le das la vivienda casi totalmente subsidiada o no lo puedes atender. Los chilenos lo han actuado y ahora tienen el problema de los con techo por dárselos a los ingenieros a que hicieran la solución. Bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces y a los inmobiliarios, bueno, asociación perversa cuando es de los tres. Entonces, y gobierno, ¿no? Entonces, esa situación está, entendámosla ahí. Entonces, los sectores populares no son, los barrios populares no son los barrios de la pobreza, son barrios de diferentes cuestiones ya muy complejos, y además muchos de ellos con mucho mejor vida que los conjuntos habitacionales. La mayor parte de esos 6 millones de conjuntos habitacionales, fuera de aquellos de la clase media que serán como 500,000, los demás no son la solución, son el problema. Hay que mantenerlos. El Distrito Federal destina hace 20 años 300 millones de pesos para apoyar los mantenimientos de los conjuntos habitacionales que ellos construyeron. Así es que el asunto es complicado. Y normalmente se subsidia porque no se puede mantener a sí mismo, a pesar de clase media. Entonces, veamos la situación, entendamos el fenómeno, primera cuestión. Segundo, política. ¿Cómo insistimos en la producción? ¿Cómo nosotros vamos a poder apoyar la producción de vivienda de los sectores típicos? Bueno, la otra cosa, por ejemplo, en los barrios populares se ha producido una enorme cantidad de vivienda de renta, porque los más pobres le rentan a esos pobres que hacen casas, les rentan cuartos. Se hizo una investigación por CENVI, de alguna manera, en los años 80, 300,000 cuartos de renta se produjeron en el área metropolitana. 300,000 cuartos en las colonias populares. Entonces, no hay que inventar a la apreciación y a la ideología de las clases medias y de los técnicos lo que es, porque nunca se han parado en los barrios populares, nunca los han vivido y opinan sin saber de esa situación. Entonces, hay que conocer los fenómenos en sus múltiples dimensiones. Entonces, esa es una primera cuestión. ¿Cómo influye? La primera política que tiene que haber es no estorbar. Si no ayudo, no estorbo. La segunda política es cómo ayudo. Es decir, ¿de qué manera ayudo? Entonces, ahí están los procesos participativos. Es decir, la gente tiene que decir cómo la ayudas. No tú le tienes que decir qué debe ser. Y ese es un problema muy grave, porque hay los técnicos que quieren normar, que quieren hacer cosas del deber ser. Eso tiene que construirse con la sociedad, de alguna manera. Claro que hay muchos problemas de la ubicación. Entonces, está el problema del crecimiento. ¿Cómo actuamos ante el crecimiento? Esa es otra de las cuestiones en esa situación. Nosotros hemos trabajado, que llamamos los barrios evolutivos, sustentables, participativos, que son una forma de actuar contra el crecimiento que se dio en esa situación. Bueno, otra cosa que mencionaba muy bien el ingeniero, la gestión. Son procesos de gestión social muy importantes. Son los que de alguna manera tienen que luchar en ese proceso de participación. Y ahí vienen todas las cosas concretas. La infraestructura es muy importante, lo que decía el ingeniero, no solamente el agua, sino muchas cosas, pero es muy importante que se parta de esa situación para poder hacerlo. Pero como yo decía también en otro caso, no se trata solamente del agua de los ingenieros tradicionales que solamente saben volver el agua y tratar con sistemas tradicionales. No, ¿qué otras alternativas tenemos? Tenemos las alternativas del ahorro, del reciclamiento, de la captación y todos los tipos de cosas que tienen que hacerse con la población. Política que no se hace con la gente de ese tipo no sirve para nada. Y las famosas ecotécnicas que los arquitectos creen que es lo sustentable, pues no es cierto. Es una manera, bueno, esas solamente funcionan con participación social. En México tenemos todo lo que ha hecho el Infonavit, hizo varios estudios de los 80s, hizo conjuntos habitacionales con ecotécnicas que ninguna funciona actualmente. Y en el norte también les puso los calentadores solares y también ya la mayor parte no funcionan. Y, ¿cómo se llama? Y Cuernavaca es el cementerio más grande de calentadores solares que hay en este país. Entonces, si no sabemos la realidad, es muy peligroso. Entonces tenemos que conocerla. Bueno, entonces las infraestructuras también hay que verlas. Por eso decía yo, hay alternativas a hacer. En los últimos años, de los años 80, sistemas de tratamiento por manzana para no tener redes, ¿no? Y captar agua y reciclar. Y se podían hacer. Algunos hicieron, pero no siempre muchos exitosos y otro tipo de cosas, pero porque falta investigación. Las mismas universidades no les dan dinero para la investigación. Bueno, en ese tipo. Entonces, tenemos, la otra es entender la producción social del hábitat. ¿Cómo hacemos un sistema que permita a la gente tener múltiples alternativas? No que se las decidan, sino que se las decidan. Inclusive en FONAPO, cuando diseñamos FONAPO, pusimos una cosa que era muy importante. A mí no tocó funcionar, pero me tocó diseñar con otros compañeros. Entonces dijimos, el dinero está aquí.
Entonces dijimos, el dinero se lo quitamos a los arquitectos y al gobierno, se lo damos a la gente. Poder político a la gente. Eso es poder. Entonces la gente decidía, más terreno, más infraestructura, menos infraestructura, más construcción, menos construcción, ese tipo de cosas. Claro, con relación con las leyes locales. Pero eso implica decisiones de la gente. La gente tiene que decir dónde son los estacionamientos, cómo son las cosas, cómo son las casas. Eso no lo pueden decir los arquitectos ni la gente. Eso tiene que decidirse con la gente. Ayudarle a hacer esas cosas. Entonces, esto es muy importante también de una visión de ese tipo. El problema de la tenencia que también se mencionó. El problema de la tenencia es fundamental. La tenencia, propiedad privada, no asegura la estancia. El 80% de la vivienda del Infonavit que se dio a salarios menores de 3 salarios mínimos, la gente vendió, rentó su vivienda y se fue a comprar un terreno a una colonia popular a hacerse una vivienda como a él le gusta y no como esos señores que les llaman arquitectos y hicieron la... Entonces, ese tipo de cosas están ahí. Entonces, eso, ¿por qué no nos preguntamos eso? No se lo preguntan porque se ignora el fenómeno. Entonces, primero tenemos la tenencia. Entonces, hay formas de tenencia que, como se decía, aseguran más. No es fácil luchar contra la situación porque hay cosas de la transmisión, por ejemplo, que es la transmisión de la propiedad, de la herencia que tenía que solucionarse en las leyes cooperativas y todo ese tipo de cosas. Y también las gentes pueden vender su cooperativa, venden su participación, porque es propiedad privada, como decía Pedro, eso es cierto. Venden su participación, claro que no a nivel de mercado. Y entonces está la... Perdón. Esa no era una llamada, ¿eh? No me faltan 2 minutos. Entonces, el asunto está en el que, de alguna manera, está la situación que en esta compleja interrelación está el problema de la ubicación. Alguien decía, la vivienda es ubicación. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos toda esta situación de la complejidad de construir políticas. Son muchísimas aristas en todo tipo. De alguna manera, ese es un asunto que tenemos que ver. Entonces, lo que aquí está presente es ver una visión compleja, sistémica del asunto, en este caso de la vivienda, y cómo nosotros jalamos los diferentes hilos y cómo se enfrenta, porque el problema de la vivienda es un problema de razones en esta sociedad, ¿eh? No es un problema es de posiciones políticas y de fuerzas políticas. El que tiene más saliva traga más pinole, como decimos en México. Entonces es un problema de fuerzas. Queremos que las cosas vayan a los recursos populares, tiene que haber mayor fuerza popular. Tiene que haber presión para que esas cosas se den. No se van a dar por la genialidad de los técnicos o de los políticos. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Pero tenemos que discutir. Y ya no me meto con el problema del medio ambiente, que es otro tema gigantesco. Nada más quiero decirles, de alguna manera, que leía yo hace 2 días un artículo del edificio que se ve declarado el edificio más ambiental del mundo, mejor del mundo, hecho por Foster & Parley, los que hicieron el proyecto de aquí del aeropuerto, y diciendo, el que dialogaba, dice, este edificio, que es el mejor que se ha hecho edificio sustentable en el mundo, si se hacen así todos los edificios, va a subir todavía a 2 grados, porque los arquitectos no estamos resolviendo el problema de la sustentabilidad. Nada más, dicho por estos señores. Entonces, entendamos ese tipo de cosas, ¿no? No sabemos cuánto se gasta en las cimentaciones, cuánto se gasta en la producción de energía, todo lo que se dice de energías. Los edificios, algunos teóricos dicen, el 40% de la energía del mundo se gasta en ciudades y en arquitectura. Para mantenerla, para hacer todo tipo de cosas, para producirla, para calentarla, para enfriarla. Entonces, si nosotros no tenemos toda esta concepción, entonces la acción en lo particular tiene poco efecto. Yo lo dejaría ahí mencionando las cosas muy interesantes que se dijeron aquí, que nos interesa ver. Lo que dice el ingeniero es fundamental porque es conocerlo a un detalle que nos presentó muy bueno, lo de las cooperativas y también lo que dice Beatriz en esa situación. Entonces yo creo que pues, ha sido muy interesantes y bueno, no sé, con eso terminaríamos esta...